Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, te alabaré a Jehová. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, te alabaré.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Jennifer Moreno. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer, mi pastor es Osvaldo Tonas. Les vengo a contar mi testimonio, ya que desde mi niñez tuve unos tíos que me llevaban a la iglesia. En ese momento yo era una niña, después fui adolescente, tomé una mala actitud y me aparté de la iglesia. Luego el Señor estuvo lidiando conmigo. Tuve mi pareja, que él murió, falleció. Tuve mis 2 hijos. Y bueno, el Señor ha estado lidiando conmigo durante mucho tiempo. Y bueno, ahora entiendo que el Señor nos escoge antes de la fundación del mundo y todo tiene un propósito. En el transcurso cuando estuve en el mundo pasé muchas consecuencias y mi esposo murió en el transcurso de ese tiempo, ya hace 9 años. Estuve congregada en una iglesia liberal. Y por medio de la oración y mi experiencia propia con el Señor fue que Él me trajo a este lugar. Bueno, pedí que el Señor me guiara y me dirigió hasta aquí. Con respecto a cuando tuve esa experiencia con el Señor estando en otra iglesia, pues era el Señor sacándome de ese lugar donde estaba, porque no era el sitio donde el Señor me quería. Pues por medio de la oración y buscando más del Señor, fue donde el Señor se manifestó en mí y empecé a tener esa experiencia con los dones espirituales, sueños, visiones. El Señor me hablaba en la madrugada, yo me despertaba y salía, como quien dice, corriendo a notar lo que el Señor me decía. Pues eran el Señor confirmándome todas las cosas que yo le estaba pidiendo en ese momento. Pues llamé a un amigo, un vecino de hace mucho tiempo, y él fue el que yo le dije para que me trajera a este lugar, porque yo sentía que era el Señor dirigiéndome. Y como él era el que se congregaba aquí, pues yo le pedí esa ayuda. Gracias a Dios, pues aquí me encuentro. A pesar de que mis familiares no son cristianos, y tengo unos tíos que son cristianos del mensaje, pues mi padre y mi madre sé que están dentro de la promesa, igual que mis hermanas. Es duro, fuerte, pero no es imposible. Sé que ellos están dentro de la promesa, como también algunos de sus familiares. Y pues tenemos que rendirnos más, cada día más al Señor, porque esa es la manera en que el Señor pueda obrar en nosotros. Mi experiencia como joven en el Señor fue, tiene su ventaja y desventaja, porque ya como soy madre joven, tengo 3 hijos, y pues no es fácil ser joven y madre a la misma vez, pero sé que el Señor cada día más me da nueva fuerza, me da fortaleza, cada día más me da un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento, que es el Señor pues quien me ayuda en todo momento, con mis hijos, encaminándolos a Él, al Señor, que ellos puedan pasar a decir un texto bíblico, todo eso pues, y muchas cosas que son experiencias a diario que vivo con mis hijos y con el Señor. Él es el que nos provee y nos suple todas nuestras necesidades. Él es el que nos sana, me sana de cualquier circunstancia que esté pasando. Él es el que se glorifica cada día. En mis hijos cuando se enferman, se caen, se golpean, pues el mismo niño me dice: mamá, órame.
y él con su fe pues se sana. Y pues le damos la gloria al Señor en cada momento, en cada instante, porque Él es el que se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, en cada día, en cada noche, en cada tarde, en cada madrugada, pues Él es el que se glorifica. Y pues para Él es la gloria y toda honra y alabanza, porque sin Él no podríamos vivir ni un instante. La reacción de mi familia al yo tomar la decisión con el Señor fue muy positiva, porque ellos siempre me apoyaron en esa parte, pues me apoyaron y entienden unas cosas como otras no las entienden, pero sé que al tiempo ellos van a saber entender las cosas del Señor. Aunque ellos ven en mí, pues ellos se cohíben en hacer cosas malas delante de mí porque tienen como cierto temor al Señor, pues no es respeto hacia mí, sino el respeto al Señor. Y aunque no entiendan, pues ellos respetan mis decisiones. Y a veces hay discordia, sí hay señalamiento, pues eso escrito está. Pero yo solo oro y le pido al Señor y ellos más tarde entienden. Y me piden perdón o disculpa y hay la reconciliación entre madre y hijo, y familiares, hermanas. Pues el Señor se glorifica de una manera sorprendente, incluso con personas que no eran, que eran mis enemigas, pues el Señor me ha dado esa oportunidad de reconciliarme con ellos. Y de ellos aceptar que ellos estaban equivocados, pues que querían verme a mí como mala persona y realmente pues el Señor se ha encargado de limpiar mi testimonio y de ver quién soy yo en realidad. En el tiempo cuando estuve pequeña, estaba chiquita, tendría yo como unos 5 años. Presentaba sueños donde habían espíritus que me perturbaban y pues en ese momento sabía que era algo sobrenatural, alguna dimensión, pues no. En ese tiempo no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo, porque mis padres no me iban a entender. Y a transcurrir el tiempo fui teniendo sueños y sueños hasta que llegué a la palabra, pues yendo a la iglesia, supe que eran sueños y supe que eran espíritus que me atormentaban, pues por medio de oraciones fue que eso fue cambiando. Y a medida que fueron sueños tras sueños tras sueños, sé que era el Señor manifestándose porque era una manera de Él hacerme ver que Él existe, que por medio de sueños, pues Él era el que me iba perfeccionando. A medida que fui leyendo más la Biblia, fui entendiendo más de la situación, fui aprendiendo a usar esas herramientas que el Señor nos da por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Y en medio de esos sueños, pues me enfrentaba con muchas cosas, con mucho espíritu, influencias, imágenes, cosas donde supe al tiempo cómo defenderme. Supe que el poder de Dios se manifiesta hasta en los más mínimos y cualquier sueño que pudieran ustedes tener es para eso, pues para que el Señor se glorifique y tomen su palabra, para que ustedes puedan echar ese demonio fuera, puedan ser libres totalmente de ese yugo, porque a veces son cosas que no sabemos, pero al pasar del tiempo es que nos damos cuenta de que realmente es algo significativo. Pues el Señor glorificándose cada día y pues en ese momento para saber cómo debemos actuar en esos momentos. En transcurso de mi adolescencia me conviví con mi pareja a mis 15 años. Estuve entre bebidas, fiestas, los deleites del mundo, que realmente eso no es vida realidad. En ese proceso, durante
en esos momentos donde estuve en peligro, muchas veces estuve al borde de la muerte, incluso el día que mataron a mis parejas, a mi esposo, fue por un robo y era el Señor guardándome porque el malhechor que estaba ahí en ese momento pues disparó hacia mí, pero sé que era el ángel del Señor guardándome en ese momento porque Él nos guarda así, sea donde quiera que estemos. Cuando el Señor tiene un propósito para nosotros, pues Él nos guarda y nos protege, sean de balas, sean de puñaladas, sean de robo, pues realmente es el Señor guardándonos porque Él nos escogió. Bueno, espero que les haya agradado mi testimonio. Los invito a que tomen esa decisión con el Señor, ya que eso es algo maravilloso. Esa es una experiencia única. Y pues no se desanimen. Si tienen pareja, tienen esposa o familiares, madre y padre que no son cristianos, pues tranquilícense y confíen en el Señor, que ellos están dentro de la promesa. Los invito a que tomen esa decisión porque es el Señor que les da la fuerza y la valentía para que caminen en su camino. Sepan que el Señor es el que los lleva de su mano y los guarda en todo momento. Dios les bendiga, espero que este testimonio les ayude para algo. En el nombre de Jesús, Dios me les bendiga y me les guarde. Escuchemos al hermano Alfredo Tona en el mensaje Poseyéndolo Todo, parte 2. Hermano, que el Señor me le bendiga. Agradecido el Señor de estar aquí nuevamente. Bueno, agradecido porque por su misericordia y por sus bondades, pues estamos aquí parados nuevamente para compartir este alimento que Dios nos ha dado para que sigamos creciendo espiritualmente. Cosas que, tantas promesas que el Señor nos ha dado que, mire, si usted se pone a enumerarlas, yo creo que no hay fin de esas promesas, porque esas son maravillosas. Y esta palabra tiene fiel cumplimiento. Una palabra que, como dijo el salmista, nuestras cuerdas cayeron en lugares deleitosos y hermosa la heredad que nos ha tocado. Así que un tesoro que tenemos aquí en esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Cosa que tenemos que escudriñarlas a cada rato, a cada momento, porque verdaderamente tenemos tesoros ahí que todavía no hemos dado cuenta que lo que tenemos allí, pues tenemos que buscarlo. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Le dijo a aquellos hombres allá, les dio esa oportunidad a aquellos religiosos de su día, y estos hombres lo que quisieron fue apartarlo y querían apedrearlo y decían que tenía un espíritu malo, que tenía un espíritu Belcebú y dijeron tantas cosas. Pero el mismo Dios tenía que llevar el vituperio por su propia palabra, porque Él trajo la palabra ¿para qué? Para dársela a sus hijos, para compartírsela a sus hijos, compartirles esa heredad que está allí para cada uno de sus hijos. Pero sus hijos se alejaron, sus hijos no quisieron reconocer que ese regalo que estaba allí, que venía de Dios, ese regalo que estaba allí parado ante ellos le dieron la espalda. No quisieron escuchar sus palabras, no quisieron caminar como Él les dijo que caminaran. Y bueno, eso ha pasado en este tiempo también. Este tiempo también ha estado la gente pues apartada del Señor, quieren la prosperidad, quieren el dinero, quieren es andar en sus propios caminos, pero bueno, esas son cosas que cada uno toma una decisión, sea por el camino estrecho o por el camino angosto. Ahí están los dos caminos, el ancho y vamos a decirlo, el que está más apretadito, que es un camino angostico. Pero el ancho es un grande allí para que usted decide, así como decidió Abraham y Lot. Se va por esto, para la izquierda, o se va para la derecha. O yo me voy para la derecha y usted se va para la izquierda. Pero usted ve que Lot cogió el camino más anchote porque vio la cosa más bonita por allí.
Y bueno, Abraham, como dice, cogió el camino de los despreciados. Cogió un camino donde estaba desierto, no había tierra fértil ni nada, pero después Dios lo bendijo porque este hombre escogió el verdadero camino, escogió lo que Dios puso en su corazón. Así que cada uno de nosotros también tenemos que escoger ese camino a pesar de las luchas, de las pruebas, de todas las cosas. Bueno, este camino, como dice ese cántico, tiene pruebas y mucha batalla contra el enemigo, pero el Espíritu Santo nos va a dar la victoria siempre. Así que no es un camino fácil, pero tampoco es difícil, porque el que nos va a llevar por ese camino que nosotros nunca caminamos, el mismo Espíritu Santo nos va a meter por ese camino y Él es el que sabe cómo guiarnos por ese camino. No nosotros, porque nosotros nos metemos en ese camino y los podemos desviar, caer, pero el Señor nos llevará así como llevó el pueblo de Israel. Con la columna de fuego de día iba la nube y de noche iba el fuego guiando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel nunca había pasado por ese camino. Y Dios le dio victoria. Veo tantas batallas y tantas cosas, pero Dios le dio la victoria. Así que cada uno de ustedes, bueno, tiene que tomar su decisión. Y en esta hora, pues, hemos traído una palabra, un mensajito aquí corto, así como predicamos la predicación pasada, poseyéndolo todo, pero es parte 2 ahora. Y los invito, pues, allí que busquen su Biblia. Y va a buscar nuevamente en 2 Corintios 6. Lo vamos a leer desde el verso 4. O desde el verso... Vamos a leerlo desde el verso 1 para que lo llevemos hasta el verso 10. Si usted tiene una Biblia allí, bueno, lo invito para que también escudriñe y vea lo que Dios tiene para usted en esta hora. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. 2 Corintios 5. Desde el verso, 2 Corintios 6, desde el verso 1 hasta el 10. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es una palabra hermosa para cada uno de nosotros, porque hay una promesa maravillosa. Y la mayor promesa que tenemos que es el Espíritu Santo, es la vida eterna. Y esa es la que cada uno de nosotros tiene que pelear. Tiene que pelear por esa promesa. Así que, como dice aquí en este último versículo 10, dices, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Después de estar en este mundo, no teniendo nada, pero todas estas promesas son para usted. Las va a poseer, pero tiene que pelear. Así que vamos a encomendarnos en la mano del Señor. Los invito para que oremos, para que el Señor nos ayude y sea Él que les dé ese alimento que ustedes necesitan, para que estén siempre gozosos y fortalecidos en sus almas. Así
Así que lo invito a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, una vez más lo ponemos en tus manos para que tú nos guíes, Señor. Seas tu Espíritu Santo en esta hora, Padre amado, dándonos esa palabra oportuna y sabia. Nosotros no tenemos palabras de sabiduría así, Señor. No podemos expresarnos así como maestros intelectuales o teólogos o gente que han estudiado, Padre, pero nosotros los rendimos en tus manos. Yo me pongo ante ti, Señor amado, para que tú hables por mi boca, Señor. Y que unja los oídos de nuestros hermanos y nuestras hermanas y de nuestros amigos que nos escuchan. Que sea tu espíritu, pues, tocando los corazones y llenándolos de alegría y de gozo en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, una de las cosas maravillosas, y uno siempre se pone a escudriñar las Escrituras, y tal vez son palabras que siempre hemos leído, hemos tocado, hemos escudriñado siempre, pero siempre, como dice aquí la Escritura, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pero es algo que, para usted poseer algo, usted tiene que, es como cuando usted quiere ser un doctor, pero usted tiene que estudiar mucho. Usted tiene que primaria, secundaria, después la universidad, después, bueno, tantos estudios que tiene que meterse allí para poseer eso que usted quiere, para poseer ese oficio que usted quiere de doctor, de odontólogo, de ingeniero, de arquitecto. Pero usted tiene que esforzarse, tiene que estudiar, esforzarse para poseer eso que usted en su mente se ha trazado a poseer, pues que usted quiere ser un doctor, quiere ser un arquitecto, tal vez quiera ser un odontólogo, bueno, quiera ser un cirujano. Hay que pelear, hay que estudiar, hay que matarse bastante en eso, porque usted quiere eso. Usted quiere, lo anhela pues en su corazón. Y esto también es igual a estas palabras. A veces, como dice aquí la Escritura, como entristecidos. A veces andamos entristecidos, pero siempre estamos gozosos. Al verlo viene la tristeza, pero siempre tenemos que estar gozosos. Con la tristeza, con el gozo, se va la tristeza. Tal vez somos pobres, no tenemos nada, pero dice que aquí que enriqueciendo a muchos. No tenemos dinero, no tenemos nada, pero estamos poseyéndolo todo. Estamos poseyendo las promesas que el Señor nos ha dado. Así que una de las cosas que tenemos que hacer, y es una batalla que tenemos cada uno de nosotros, la Escritura dice aquí en Romanos 8, 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, si somos herederos de algo, como dice aquí la Escritura, para que, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, tiene que haber algo en nuestra vida. No es fácil para poseer las cosas. Así como los hermanos de allá de la antigüedad, un Jeremías, que Dios le mandó a hablar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Le llevó palabras a ese pueblo, como decía la Escritura, un pueblo rebelde, contradictor, un pueblo que era duro de servir. Y Jeremías llevó palabras a ese pueblo. Y usted ve ahí en la Escritura cómo Jeremías sufrió. Tuvo que llevar el vituperio, tuvo que llevar, como dice, el vituperio por la palabra, el aprobio por la palabra. ¿Por qué? Porque él era un hombre que tenía, como dice, tenía la orden de Dios para ese pueblo, para darle al pueblo las palabras que Dios le había dicho que le dijera a este pueblo. Pero ¿qué le pasó a Jeremías con esto? Jeremías tuvo que llevar cárcel,
lo tiraron por allá en una cisterna. Le dieron tantas cosas que le hicieron a Jeremías por llevar la palabra del Señor. Y él tuvo que llevar el vituperio, tuvo que llevar azote, tuvo que llevar cárcel por esa cosa. Fue un hombre que verdaderamente se mantuvo allí firme a lo que Dios le había dicho. Y cada uno de estos hombres de la antigüedad llevaron duro porque se mantuvieron con lo que Dios le había dicho. ¿Usted cree que nosotros también tenemos que llevar ese vituperio si queremos verdaderamente heredar algo? A veces usted hereda algo ahí de su padre o de su madre, o le dejó algún dinero, no. Tal vez lleve el vituperio así de sus hermanos que quieren pelear por esa herencia. A veces hay enemistad entre ellos por esa herencia. Pero aquí este vituperio es más tremendo, porque este vituperio vinieron a estos hombres, estos profetas de Dios, que tuvieron que llevar duro para pararse firme por esta palabra. Y usted ve que el mismo Daniel se paró firme por esta palabra, y hubo un tiempo que estos religiosos de ese día, o estos paganos, estos hombres paganos allí estaban cazándolo con cualquier fallita para acusarlo con el rey. Y fíjese que Daniel era un hombre de oración, un hombre que oraba de mañana, de mediodía y en la noche, y bueno, y a cada tiempo estaba buscando en profundidad al Señor. Y usted sabe que estos hombres tremendos, un hombre parado por la verdad, un hombre parado y con esa sabiduría de Dios allí, y estos hombres egoístas, celosos, tal vez porque a Daniel el rey lo puso allí en un puesto más elevado que esos que estaban allí, pues. Y él tuvo que llevar el vituperio, y estos hombres lo acusaron cuando el rey había dado esa orden de que ningún hombre podía hacer algo en ese día. Y Daniel oraba y oraba. Y vino esta cuestión de que lo acusaron. Y el rey había dado una orden y no podía ser revocada. Y Daniel se tuvo que mantener allí con lo que Dios le había dado. Y este hombre fue echado al foso de los leones. Pero por pararse por la palabra del Señor, esos leones no pudieron hacerle nada. Pero él se mantuvo allí. Así como los jóvenes hebreos también se mantuvieron con la palabra del Señor. Lo iban a meter en ese horno de fuego para quemarlo. Pero ellos se mantuvieron, y Dios honró a estos hombres. Y estos hombres no pudieron quemarlos porque honraron al Señor. A pesar de todas las cosas llevaron, pero se mantuvieron con la palabra del Señor. Así que cada uno de nosotros tiene que verdaderamente pelear esto, pelear la batalla, pelear cada pulgada de terreno. Y si usted quiere verdaderamente reinar y ser un heredero, bueno, el Señor se mantuvo siempre diciéndole a estos hombres, cuando Él vino, como dice la palabra aquí en Juan 1, les vino a dar les venía a dar algo, una palabra a su pueblo. Y dice que en el mundo Él estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor les traía una heredad a esta gente, una heredad a sus hijos, y estos hombres lo rechazaron porque no estaba conforme al plan de ellos.
pero eso era conforme al plan de Dios. Y dice, más lo que le recibieron a estos, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A estos son los que Dios le da esa heredad. Ahora usted se pone a buscar aquí en Hebreos 10, para que usted vaya viendo lo que es la palabra. Como leíamos ahí en Romanos 8. Y si yo también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, tal vez le han dicho que el Evangelio es muy bueno, que el Evangelio es un camino que no va a tener problemas, que tal vez le han pintado un camino de rosa y de esto, pero sabe que esto es un camino de muchas batallas, esto es un camino de dificultades, esto es un camino que es para valiente, como dijo el Señor, esto es un camino que verdaderamente hay que pelear cada pulgada de terreno y cada promesa que está en la Escritura. Aquí en Hebreos 10, dice la palabra en el verso 32. Dice aquí, pero trae a la memoria los días pasados, de los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que están en una situación semejante. Anótela ahí para que vea que esto es tremendo. Dice, porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es una de las cosas maravillosas que están aquí en la Escritura. Es que no es un camino fácil, pero es... Usted dirá, pero ¿cómo me voy a gozar yo cuando se ha despojado de mis bienes? Que viene el diablo, que viene el enemigo y te despoje de todo. Así le pasó a un hombre llamado Job, un hombre que verdaderamente estaba allí, como dice la Escritura, un hombre que tenía de todo, tenía riquezas, tenía, mire, tantas cosas que tenía este hombre. Y este hombre, mire, tenía mucho ganado, muchos camellos. Este hombre vivía bien. Dice la Escritura que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y él era aquel varón más grande que todos los orientales. Y sabe que sus hijos siempre hacían banquetes en su casa, cada uno en un día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Pero usted sabe que siempre tiene que venir una prueba y una lucha, y estaba allí el enemigo batallando y acusándolo cada ratico con Dios.
Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, y ahí Dios estaba alabando a este hombre, porque este era un hombre perfecto, dijo el Señor. Pero Satanás no se quedó quieto, sino que Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate, estaba ahí Satanás diciéndole a Dios para que Dios le quitara todo. Y eso pasó porque ahí, mire, y después que vinieron todas estas cosas, mire, se le quitaron a sus hijos, le quitaron todo lo que poseía, todo lo que este hombre tenía. Pero después que este hombre, mire, pasó esa prueba y esa lucha, este hombre que verdaderamente se mantuvo creyéndole a Dios, a pesar de todo, de que habían muerto sus hijos, se le habían quitado el ganado, los camellos, todos sus bienes, este hombre dijo, no salió palabras así de, como dice, palabras de maldición ni nada, sino que dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y a pesar de que su esposa se puso en contra de él y todos sus vecinos y toda su cosa, pero este hombre se mantuvo ahí. ¿Y qué pasó después? Dios le devolvió todo. Mire, este hombre creo que vino a ser más rico después que todo esto pasó. ¿Por qué? Porque este hombre se quedó verdaderamente con lo que Dios le ha dado. Y son cosas que verdaderamente nosotros tenemos que ponernos a meditar. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos cuando nos roban, cuando nos quitan todos nuestros bienes? Pero aquí hay una promesa. Estos son bienes que hay aquí en la tierra temporales, pero tenemos una gran promesa. Una gran promesa que mire que es la vida eterna, que tendremos, mire, estaremos allá, no somos herederos de la tierra y tendremos una patria celestial tan tremenda, una calle de oro, mar de cristal, todas estas cosas que Dios nos ha prometido. Dice en Hebreos 5, Hebreos 5 del 8 al 9, dice también aquí algo de la palabra. Hablando del Señor Jesucristo, dice en el 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese, si el Hijo de Dios, que vino a este mundo sin pecado, que vino a salvarnos a nosotros, a redimirnos, a traernos de vuelta a la amistad con Dios, fue vituperado, tuvo que llevar el vituperio, tuvo que llevar azote, tuvo que llevar desprecio de sus propios hijos, porque como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es algo muy tremendo que usted vaya
a su familiar, o que usted vaya a su hermano, o que vaya usted a visitar a su hermana, y a usted no le reciban. ¿Va a estar usted gozoso por eso? No, mano. Le pega algo a uno en el corazón, le pega algo a uno en el alma. Mire, una tristeza tan tremenda que lo rechacen a uno, que sea rechazado por su propia familia. Así le pasó al Señor Jesucristo, fue rechazado por su propia familia. Como dice, a los suyos vino, los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice aquí también en Santiago 1, para que usted vaya anotando allí la palabra allí. Dice Santiago 1 del 2 al 4, dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese lo que dice aquí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que a veces viene la prueba y nos angustiamos todos, nos entristecimos todos. No hayamos qué hacer. Parece que queremos salir corriendo. Parece que no podemos más. Pero aquí la palabra nos está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que es algo que es contrario a lo que nosotros pensamos. Y cuando nos hallemos en esas pruebas tan tremendas, yo creo que a los discípulos les pasó eso. Los discípulos, en el libro de los Hechos, estos hombres no estuvieron tristes después que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Dice, creo que aquí en Hebreos 4, en Hechos 4, dice, por aquí que estaba, llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dice, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Creo que por aquí dice algo de esto de... Bueno, se me quedó un poquito, pero ahorita lo conseguimos. Y dice ahí la palabra del Señor que en Romanos, en Hebreos 12, hablando aquí, Hebreos 12, del 6 al 8, sigue diciendo aquí, del 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué es el hijo? Es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os dea sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Entonces, el Padre disciplina al hijo. Él no va a disciplinar al hijo del otro. Él va a disciplinar a sus hijos. Sus hijos son los que tienen que ser disciplinados. El Señor disciplinó a cada uno de estos hombres. Una de las cosas que Dios tiene, cómo hace con tratar con sus hijos. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Por aquí estaba algo que... Cuando Job estaba aquí, dice que Job confía en Dios.
que Dios lo justificará. Dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí alegáis mi aprobio. Sabe ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas puse tiniebla. Me he despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho para mí esperanza como algo arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hice alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y de mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaban. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en tierras para siempre? Ahora, este hombre estaba allí, mire, angustiado, estaba allí hablando lo que le había sucedido, pero algo vino a su día, algo trajo gozo a su alma, algo trajo Dios a su vida. Y este hombre le fue dada, como dice, como una visión a este hombre. Cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi alma, en mi carne he de ver a Dios. Dios le dio una visión a este hombre, una esperanza, le dio una promesa de que venía alguien, un Redentor semejante a nosotros para que nos volviera a traer al principio, al original que fuimos. Y dice, ¿y cuál verá por mí mismo? Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas deberías decir, ¿por qué te perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Ahora, este hombre vio de antemano una visión, a pesar de que las luchas le vino una sarna desde la cabeza a sus pies, y este hombre se mantuvo allí, a pesar de todo, de lo que el diablo le hizo, pero este hombre se mantuvo allí y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, y Dios le dio esta visión, porque él se vio, porque como dice la Escritura, él vio esa resurrección, a pesar de que este hombre
él diría, bueno, hasta que estuviera muerto o ya mi corazón esté deshecho, pero en mi carne he de ver a Dios. Y él vio alguna promesa que Dios le había dado. Se mantuvo firme a pesar del vituperio, de las aflicciones, de las angustias que sufrió con sus amigos, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Pero este hombre se mantuvo allí creyéndole a Dios. Por eso es que vemos tantas escrituras aquí. Por eso es que dice, la escritura dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. El mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Eso es lo que este hombre expresó por sus labios. Son cosas que cada uno de nosotros tenemos que llevar el vituperio. Queremos reinar. Queremos la heredad, queremos el Espíritu Santo. Queremos un reino inconmovible. Queremos caminar verdaderamente por esas calles de oro, por ese mar de cristal. Queremos verdaderamente ver al invisible, como dijo Job. En mi carne he de ver a Dios. Pero Él conoce todas las cosas. Él dice la Escritura en Apocalipsis 2, verso, creo que es 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, el Señor conoce tu tribulación. Él la conoce. Solo ponte en las manos de Él y pídale gracia al Señor para vencer todas estas cosas. Yo sé que vendrán tribulaciones, vendrán, vituperio, vendrán rechazo. ¿Qué más? A nosotros no nos ha pasado nada más para lo que le pasó a estos hombres, como un Job, como un Daniel, como un Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pasaron por tantas cosas. Moisés. ¿Qué queremos? Los discípulos se gozaron cuando vino el vituperio por la palabra, se gozaron cuando vino la afrenta por el nombre de Jesucristo. Estos hombres se gozaron, no se pusieron o se volvieron atrás. Ellos más bien se gozaron porque estos hombres habían llevado el vituperio. Yo estaba buscando esta escritura, llamándolos ahí. Creo que dice por aquí la palabra. Dice, usted cuando se sienta amenazado, cuando verdaderamente usted vea que está llevando el vituperio de Cristo, que usted verdaderamente está en la línea del deber, que esté allí manteniéndose fiel a esta palabra. Bueno, ahí estaban estos hombres. Dice la Escritura aquí en Hechos 4:23. Dice la Escritura, del 21.
Dice en el 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el mundo, el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David mi siervo, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio, Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablan con de nuevo la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Daniel se mantuvo orando y Dios le dio la victoria. Sadrán, Mesach y Abednego se mantuvieron con la palabra y Dios le dio la victoria. No pudieron ser quemados allí en ese horno de fuego. ¿Por qué? Porque se mantuvieron creyéndole a Dios. Se mantuvieron fiel a la palabra. Igual que Daniel se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho. Y se mantuvo fiel allí, siempre buscando en profundidad a Dios. Y Dios le dio la victoria y esos leones no se los pudieron comer. Y estos hombres aquí, bueno, los pusieron presos y todo. Los injuriaron y todo, pero estos hombres se mantuvieron y ellos hicieron una oración y ese lugar tembló y todos fueron, como dice, rellenos más del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran en común. Así que estos hombres llegaron gozosos, gozosos. Dice la Escritura que cuando los trajeron aquí en el mismo Hechos 5, y cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñase en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándolo en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es, hay que obedecer la palabra. A pesar de todas estas cosas, bueno, Dios le dio la victoria a estos hombres, se mantuvieron allí creyendo la palabra. Dice que después que llevaron todas estas cosas y no hallaban qué hacer con estos hombres. Y dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo a los hermanos, a ellos, los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo a Dios y no a ellos, porque ellos querían que los obedecieran a ellos. Y entonces levantándose
en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y le dijo: varón israelita, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes. Fueron, como dice, se les cerró la boca a esta gente. No, man. Dice que salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres fueron tremendos. Estos hombres no estaban dispuestos a obedecer al concilio mundial de iglesia, al concilio de estos hombres allí. No querían obedecer a ninguna iglesia, solo querían obedecer lo que Dios les había mandado. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente, obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. No mandamientos de hombres ni tantas cosas que han salido ahorita a la luz. No, aquí está la palabra. Guíese por este libro, esta es la guía, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Ahí está para usted y para mí. Por eso es que el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, escudriñe, porque allí os parece que tenéis la vida eterna, escudriñela. Pero vamos a estar haciéndole, como decir, más caso al hombre que a Dios. Que el hombre le ha quitado tanto a la palabra, que el hombre ha dicho que esto es para otro día, esto no, ya no pasa, ya eso pasó, que no es para este día. No, la palabra de hoy dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por siempre. Y esta palabra siempre permanece para siempre, porque Dios no cambia. Dios es un Dios que cuando Él dice es así y es así. Y estos hombres se mantuvieron por eso, ¿no? Llevaron vituperio por la palabra, porque ellos tenían una herencia incorruptible, como dijo el apóstol. Creo que el apóstol Pedro, que dice: nosotros tenemos una herencia incorruptible. Dice aquí en Primera de Pedro 3, o el 2, vamos a leerlo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, eso es maravilloso. Aquí nadie se salvó de pasar por esas pruebas, por esas luchas, por esa persecución. Aquí en la Escritura, mire, hay tantas cosas que hombres que fueron, mire, aserrados. Juan el Bautista le quitaron la cabeza, el apóstol Pablo le quitaron la cabeza. Aquí ninguno se salvó. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. El apóstol Pedro fue crucificado. El apóstol Jacob fue lanceado por una espada. Al apóstol Juan lo iban a hervir, o lo metieron ahí, lo pusieron a hervir en un aceite. Pero ¿qué le pasó? No le pasó nada. Él llevó también el vituperio, pero se mantuvo creyéndole a Dios. Aquí estaba un hombre, porque verdaderamente cuando Dios unge un hombre, y este hombre no puede estar callado, él va a hablar la palabra, así como Jeremías no quería hablar la palabra y él decía que tenía un fuego por dentro, y él tuvo que hablar la palabra. Pero aquí estaba un hombre que Dios lo había equipado completamente. Dice la palabra que cuando eligieron a estos hombres, a los diáconos, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y ahí eligieron a Esteban dice la Escritura, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a estos hombres, de Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre, un diácono. Pero, dice la Escritura en el verso 10 de Hechos 6, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hablando aquí de Esteban. Y ellos trataron, ahí estaba el enemigo tratando de hacer cosas tremendas, y pusieron hasta testigos falsos para que dijeran que este hombre no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y ellos decían que le habían oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Y ahí, llega el el capítulo 7, y ahí relata todo lo que Esteban habló. Esteban habló a estos hombres y les predicó un sermón. No predicó otro sermón que no estaba fuera de la Escritura, porque predicó todo de allá desde el Génesis. Empezó desde el principio. Él no está inventando nada. Estaba citando la Escritura desde cómo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador. Hablando él de José. Y José también llevó tribulaciones, porque sus mismos hermanos lo rechazaron y hasta lo metieron por allá en una cisterna para que ese hombre se muriera, pero Dios tenía un propósito grande con José. Y ahí empieza el hermano Esteban a predicar esta palabra a estos hombres. Y les mire, usted se pone a ver todo lo que Esteban les dijo. Y les citó todo lo que está escrito en el Génesis, desde Abraham y José y todo, y les habló de Jacob
de Moisés, de tantas cosas que había hecho Dios al pueblo de Israel y al mismo Jacob, a Moisés, a Josué, cómo él los había utilizado y habían pasado por estas tribulaciones. Y dice aquí en el verso 44 de Hechos 7, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y ahí empezó Esteban a decirle, el espíritu que estaba en Esteban, le discernió esas intenciones que están allí en el corazón. Duros de servir, incircuncisos de corazón. Había que no tenían el Espíritu Santo esta vida, porque estaba el Espíritu Santo dentro de Esteban y estaba discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de esta gente. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Vio lo que le pasó a Esteban? Lo que le ha pasado a todos estos hombres que se han parado por esta verdad. Ahí estaba Esteban llevando el vituperio. Lo llevó hasta la muerte. Porque estos hombres no tenían, como dice, discernimiento del Espíritu. Esteban predicándole la palabra desde el principio. Y estos hombres no entendieron ni una pizca de lo que Esteban le estaba diciendo. Decía que crujían los dientes. Y se taparon sus oídos para no escuchar a Esteban. ¿Por qué? Porque estaba la palabra redarguyendo el corazón de esta vida, que eran incircuncisos de corazón y duros de servir. Hay gente que le dio la espalda a la palabra del Señor. Una gente que verdaderamente no escucharon lo que Dios quería con ellos. Les mandó un Salvador y lo rechazaron. Les mandó sus profetas y apedrearon a sus profetas. Los hombres verdaderamente, mire, es algo que usted y yo tenemos que pensar, no hacer como hicieron ellos. Dice la Escritura aquí en Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de mis palabras.
ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu y por medio de los profetas. Primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahí está. Es algo que estaba ya profetizado. Es algo que ha tenido también esta misma última edad. Ha sido una edad miserable, pobre, ciega, desnuda y no lo sabe. Está ciega. Tal vez, no, ¿cómo voy a estar ciego yo si yo voy a la iglesia? Pero está ciega a muchas verdades. Tal vez allí te han dado doctrina de hombre. Has rechazado el nombre de Jesucristo. Has rechazado el bautismo que es en el nombre de Jesucristo. Has rechazado lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay tantas promesas para usted y para mí y las hemos rechazado. Yo creo que una de las grandes promesas que tenemos, mire, hay tantas allí. Esas promesas son suyas. Usted es heredero, porque si el Señor dijo que somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Yo creo que una de las grandes cosas tiene que ser eso. Nosotros llevamos el vituperio, no lo llevamos, porque verdaderamente no podemos vivir como dice un cristiano light, así sin nada, sin sufrir nada. Nuestro Señor Jesucristo sufrió. El primer hombre que sufrió el vituperio fue Abel allá en el principio. ¿Por qué? Porque trajo una ofrenda a Dios y era conforme a lo que Dios había dicho, y el otro que trajo otra ofrenda se puso bravo, así como estos hombres cuando Esteban les predicó esa palabra. Así que es hora de que usted se mantenga fijo con esta palabra, manténgase fiel, así vengan tribulaciones, pruebas, mire, todo lo que venga, pero manténgase fiel y Dios le dará todas las cosas, como dice ahí, poseyéndolo más, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así que hermano, piense y medite para que vea que desde allá en la antigüedad sabemos que tuvieron que sufrir tribulaciones, así como, digamos, como Job, como Daniel, como los jóvenes hebreos, como Moisés, bueno, tantas cosas que le pasaron a estos hombres, pero se mantuvieron fiel a la palabra. Así que Dios me les bendiga, hermano, Dios me les ayude y que sigamos adelante. Vengan tribulaciones, pruebas, luchas, lo que sea, pero esté gozoso porque el diablo quiere ponerlo triste, pero manténgase gozoso si viene la lucha, la prueba, porque así le roben todos los bienes, como dice la Escritura, pero tenemos que mantenernos gozosos. Así que Dios me les bendiga, hermano, y los invitamos siempre para que sigan escuchando esta palabra por esta red de internet del Tabernáculo de Benecer. Cada día a las 6 de la tarde. Manténgase allí para que se diga alimentando. No esté alimentándose de las cosas del mundo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y los invito a orar para que seamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias nuevamente. Agradecido de ti, Señor amado, por la palabra, por la bendición que tú nos has dado. Ayúdanos a seguir adelante, a llevar el vituperio, a llevar la tribulación, lo que sea, el padecimiento, pero que nos mantengamos firmes, mirando siempre la promesa. Así te lo rogamos, Padre, y que si alguno está allí enfermo, alguno está debilitado, tú le des la fuerza y la gracia y le des la salud para la gloria de tu nombre. Así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, Dios me le bendiga, hermano, y lo vemos para la próxima. Dios me lo guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.